Opa. Luna llena. Séptimo hijo varón. O tercero. Henry, ¿cómo estás? Vamos a hablar del lobizón. Del hombre lobo, del séptimo hijo varón. Acá va 1.10 que vamos a escuchar al lobizón. Sí. Y alguna cortina musical alusiva. Alguna cortina antes musical del cierre de la se va a venir. Bueno. Bien, sí, en realidad, en esto de los mitos y creencias que estamos trabajando en este ciclo, nos queremos abocar acerca del famoso mito, ¿no? Que tiene que ver con que el séptimo hombre varón se transformaría en las noches de luna llena en el lobizón. Es una corriente de pensamiento que la rastreamos en este informe que vamos a presentar, y que la séptima hija mujer se podría transformar en bruja, ¿sí? Tiene un paralelismo en este sentido, ¿no? Hay una diferencia de género acá ya también, ¿no? Tiene que ver con una costumbre ancestral europea, ¿sí? Nosotros cuando buscamos información sobre esto, siempre tratamos de encontrar el origen, ¿no? El origen no solo paranormal, pero también con cierta lógica, ¿no? Entonces hicimos un informe al respecto. Quiero verlo ya mismo, a ver de dónde viene esta historia. 7. Parece ser un número mágico en muchas culturas, y es a menudo impregnada de atributos místicos y religiosos. En el folclore europeo se cree que el séptimo hijo posee poderes especiales. El séptimo hijo debe ir precedido de 6 hermanos, sin hermanas que nacieran en el medio. Este niño se dice que está dotado con el poder de curar enfermedades. En Irlanda también se cree que el séptimo hijo va a tener el poder de predecir el futuro, además de sus capacidades curativas. Se cree que en la noche de la luna llena, sobre todo si cayó en viernes, el séptimo hijo, hijo de una familia de todos los niños, después de que llegue a la edad de 13 años, se transformaría en el lobizón. Al igual que el hombre lobo europeo, el lobizón saldría a aterrorizar en la noche y difundir su maldición a través de su mordedura. De acuerdo a esta costumbre que se originó en Alemania, el príncipe reinante sería el patrocinador de un séptimo hijo de cualquiera de sus súbditos. Con este caso puntual es muy curioso porque es interesante ver cómo algo que se inicia en un lugar impreciso en la Europa perdida en el tiempo, en definitiva se ve reflejado en una parte legal, en una constitución, a través de la historia y el devenir con las emigraciones, ¿no? El movimiento de la población a nivel mundial obviamente arrastra consigo sus tradiciones. Catalina la Grande, Catalina II, cuando es emperatriz, ¿no? Luego de la muerte de su marido Pedro III, ella fomenta lo que es la traída de gente de su tierra, que era Alemania, hacia Rusia. Entonces con ellos también los alemanes, como ya dije, llevan sus costumbres, dentro de las cuales estaba esta tradición, esta leyenda del séptimo hijo varón que arrastraba una maldición que lo convertía en hombre lobo o si era mujer, en una bruja, porque también es para los dos lados, para los dos géneros, hombre y mujer. Pero ¿qué pasa? A sabiendas de esa tradición y ella no queriendo que las personas mataran, porque eso a veces sucedía, a ese séptimo hijo o séptima hija, y la idea era la población del país, entonces otorga lo que era casi una concesión mágica, ¿no? De un padrinazgo imperial. Entonces quedó establecido así de que el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer obtenía ese padrinazgo imperial, lo cual cortaba esa maldición y impedía que ese hombre se convirtiera en lobo o la mujer en bruja. Pero ¿qué pasa? Luego cuando se da la migración de rusos hacia Argentina, sobre finales del siglo XIX, también obviamente eso se traslada hacia la Argentina y es en 1907 que una persona, un matrimonio, tiene un séptimo hijo varón y solicita al presidente de ese tiempo, Figueroa Alcorta, el padrinazgo, tal cual era la costumbre y la tradición en Rusia. Cuando Enrique Brost y Apolonia Hollmann, alemanes del Volga del sureste de Rusia, emigraron a Argentina en el año 1900, trajeron la costumbre a la zona y pidieron al entonces presidente argentino, José Figueroa Alcorta, para ser el padrino de su séptimo hijo. El presidente accedió a su petición y esta tradición se ha mantenido hasta hoy.
Y esto sigue y se mantiene, pero no había nada escrito. Hasta que en 1973, por la ley, en el decreto 848/73, la ley 20.843, queda establecido en la Constitución el padrinazgo presidencial, pero sea de una manera oficial. Pero el padrinazgo al séptimo hijo, digamos. Exactamente, al séptimo hijo varón. Tenía que ser, ahí tenía unas características que la persona que cumplir. Tenía que ser un séptimo hijo varón, continuo, o sea, varón. Después vas a ver por qué le aclaro esto. Y de una familia católica. Y ahí se le otorgaba una beca de estudios, aparte de una medalla, ¿no? Y obtenía esos beneficios y a su vez también, justamente, era considerado ese efecto mágico, seguía y se mantenía. Ya el 12 de marzo de 1973, el presidente Juan Domingo Perón dio formato legal a esta costumbre a través del decreto número 848, conocido como Ley del Padrinazgo Presidencial. El decreto otorga además becas totales para estudios primarios y secundarios. Uno de los últimos casos fue en 2014, cuando el joven Jair Tawil, un séptimo hijo, se convirtió en el ahijado de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Estos casos se suman también a miles de casos registrados en Paraguay. Pero en Paraguay se instala con una característica que continuó hasta tal punto en el que en el año 93, cuando hay un corte y una fiscalización de cómo era esta situación, luego de terminar la dictadura, se encuentra que 30.000 personas disfrutaban de los beneficios del padrinazgo. Pero no era simplemente una medalla o un diploma, era plata, subvención que cobraban todos los años simplemente por tener el padrinazgo, ¿no? Para no transformarse en hombre lobo o en brujas. Exactamente, eso, o sea que lo que arrancó en un momento por un deseo de Catalina la Grande de lograr que Rusia se poblara, ¿no? Deviene en que un día en Paraguay se descubre que 30.000 personas estaban cobrando una subvención. De hecho se corta ahí, pero las solicitudes, está tan instalado que las solicitudes siguen llegando. Una tradición se remonta a muchos años atrás, pero que en algunos casos está establecido hasta por ley, ¿no? Por ley, y en Argentina sigue siendo ley. El último caso del séptimo hijo varón apadrinado fue este que mencionábamos, apadrinado por Cristina Fernández, porque es ley. Es ley, lo tiene que apadrinar. O sea, sí. Nace ahora uno y Macri tiene que ser el padrino. Tiene que ser el padrino del séptimo hijo varón. Mirá. O de la séptima hija mujer, si es corrido también, ¿no? Corrido significa todos varones, o todas mujeres. Veíamos en el informe a Jorge Umia, ¿sí? Un especialista, un saludo grande le mandamos también, que tiene un espacio en Radio Monte Carlo justamente hablando de estos temas también y que investigó este tipo de fenómenos, ¿no? Y es increíble cómo se sigue dando, ¿no? Cómo los mitos a veces quedan ritualizados de tal manera que inclusive se plasman en la ley, ¿no? Cosa que hasta ahora no se ha cambiado. No. Me resulta increíble. No conocía esa parte de la historia, si sabía del mito, no, de hombre lobo, en fin, ese tipo de cosas, o lo dicen. Pero bueno, es realmente increíble. Sí, cómo ese tipo de cosas siguen estableciéndose. Y en Paraguay lo cortaron en el año 93. Estaban de vivo. Sí, porque 30.000 eran. Todos querían llegar al séptimo hijo, ¿no? Claro. Para tener un subsidio ahí. Muy bien, muchas gracias, Henry. Bueno, un gusto. Les quiero aclarar que hoy comienza el curso de 4 clases súper intensivo de control mental. Así que los esperamos ahí en el centro Hellenser. Cualquier cosa en zona desconocida están los datos también. 24826618, ahí está el teléfono en pantalla. Gracias, Henry.